Así que muy bien, vamos al capítulo 17 de nuestra confesión. Capítulo 17 de nuestra confesión, punto número 3 en el día de hoy. Dice así. Y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen al Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Este es el punto número 3 que vamos a considerar hoy, recordando que la semana pasada vimos las causas por la cual una conversión verdadera no puede naufragar. Las razones verdaderas por las que una persona regenerada, una persona realmente convertida al Señor, no puede caer definitivamente de su estado de gracia, sino que ha de perseverar en ella hasta el fin. No porque haya en nosotros virtud alguna, sino por la obra de Dios en nosotros. Vimos que la salvación finalmente, ella se mantiene activa en el corazón de los elegidos, de los regenerados, porque obedece a un decreto de Dios. Dios decretó eso desde antes de la fundación del mundo. También no se puede perder porque la salvación también depende de los méritos de Cristo, los cuales fueron perfectos. Depende también de la intercesión de Cristo, el cual dice la palabra que intercede permanentemente delante del Padre por nosotros. Las oraciones de Jesús siempre son respondidas. Depende también de la unión mística que tiene el cristiano con Cristo. Estamos unidos a Él y nada podrá separarnos. También depende del propio juramento que hizo Dios de salvar a un pueblo para sí. Depende también, y esta salvación por eso que no naufraga definitivamente, porque también tenemos la morada del Espíritu Santo habitando en nuestros corazones. Y mientras esta morada del Espíritu Santo sea más plena, más gloriosa, más intensa, será mucho mejor para nuestra fe. Y también vimos que la salvación, ella no puede naufragar porque está intrínsecamente unida a la teología del pacto. Dios estableció un pacto, el pacto de gracia, donde el Padre proyecta la salvación, donde el Hijo ejecuta la salvación y donde el Espíritu Santo de Dios aplica la salvación a los elegidos. Es importante considerar, hermanos, que cualquier texto de las Escrituras que una persona a veces pueda ser llevada a creer que la salvación se pierde, que la salvación puede naufragar, se nos puede ir de las manos una vez y para siempre, todos esos textos deben ser interpretados a la luz de estas cadenas o de estos eslabones, ¿ya?
que Dios ha establecido. Por ejemplo, cuando alguien utiliza Hebreos 6, cuando dice que los que fueron iluminados cayeron y una vez caídos es imposible que sean renovados nuevamente. Todos esos textos y otros más deben ser entendidos siempre a la luz de esta gloriosa revelación, el decreto de Dios, la intercesión de Cristo, la teología del pacto, la obra del Espíritu Santo en los cristianos, su presencia. ¿Ya? Y eso obviamente nos va a ayudar a entender mejor los textos que a veces los arminianos utilizan para eh, fundamentar la idea de que la salvación se puede perder. Lo que nosotros tenemos que tener claro es la seguridad de la salvación. Nosotros tenemos que tener claro que nosotros hacemos parte del conjunto de los elegidos de Dios y debemos caminar en obediencia a Dios. Recordando también, que también fue dicho aquí y comentado, que todo esto también parte de un concepto correcto que nosotros tengamos de lo que es o que lo que significa ser realmente cristiano. Cristiano no es alguien que lee la Biblia solamente, alguien que frecuenta una iglesia, alguien que sea religioso, alguien que haga buenas obras. Ser cristiano va mucho más allá que ello. Ser cristiano implica en rendirse completamente a Cristo y amarle con todo el alma y con todo el corazón. Y en segundo lugar, implica en ver y considerarnos pecadores delante de Dios, desesperadamente pecadores, y amar aquello, todo aquello que Dios ama y aborrecer todo aquello que Dios aborrece, aunque parezca bonito a los ojos de los hombres. Eso es ser cristiano. ¿Ya? Y a partir de ahí, obviamente que los cristianos se van a congregar, van a frecuentar los cultos, van a orar, van a leer la palabra, pero eso es la base, nacer de nuevo. Y aquellos que realmente han nacido de nuevo, ellos han de perseverar en este glorioso camino por los puntos ya que fueron señalados anteriormente. En el día de hoy, pasamos a responder la siguiente pregunta. Bueno, pastor, una persona que ha sido regenerada, que ha sido salva o salvada por la gracia de Dios, la persona puede tropezar en la fe, la persona puede cometer algún pecado a tal punto que la persona pierda la bendición de Dios, la comunión con Dios. Entonces, este punto trata sobre eso. Responder a esta pregunta diciendo que lamentablemente los cristianos, a pesar que ellos nunca perderán el estado de gracia para el cual fueron llamados. Acuérdense, ¿ya? Este aquí solamente un paréntesis, los estados por los cuales pasa el hombre. ¿Ya? El primer hombre, Adán y Eva, estuvieron en un estado de inocencia. Después pasaron para un estado de pecado cuando cayeron. De los que cayeron y fueron salvos, pasaron para un estado de gracia, que es en el cual nosotros estamos hoy. Y si nosotros morimos hoy, pasamos del estado de gracia para un estado de gloria. Sin embargo, los incrédulos están en un estado de pecado y muriendo ellos se van a un estado de condenación. Esos son los estados por los cuales nace, por los cuales pasa el ser humano. Nadie es inocente. Aunque un niño muera, ya técnicamente o teológicamente hablando, nadie es inocente. En el sentido de que todos estamos, desde la concepción, estamos manchados por el pecado. Entonces, todos los que venimos a este mundo, después de Adán y Eva, venimos muertos. Venimos muertos y una vez que somos salvos, salimos de ese estado de condenación
estado de pecado y pasamos para un estado de gracia. Y muriendo a un estado de gloria. Y los perdidos de un estado de pecado para un estado de condenación eterna. Estando nosotros ahora en este estado de gracia en el cual estamos ahora, lamentablemente la corrupción aún permanece en nosotros. Porque cuando nosotros fuimos regenerados, el pecado, él no fue arrancado de nuestro corazón. Nosotros continuamos con una naturaleza pecaminosa. A pesar que estamos en un estado de gracia, el pecado aún hace parte de nosotros. Nosotros ahora tenemos una guerra, tenemos un conflicto interno. Riley decía así que nosotros estamos marcados, somos marcados, todo cristiano es marcado por la paz interior y la guerra. Todo corazón que está en paz con Dios está al mismo tiempo en guerra contra el pecado. Entonces, para que nadie piense que una vez que nosotros somos salvos, nos tornamos impecables, nos tornamos perfectos, en plenitud, eso no es verdad. Nosotros hemos sido regenerados, cambiaron nuestras inclinaciones, pero el pecado aún permanece en nosotros. Entonces, por el pecado que hay en nosotros, más agreguemos a esto la actividad permanente y constante del diablo que lucha contra nosotros permanentemente a través de todos sus agentes, a través también del mundo, la corrupción que hay en el mundo y que lucha contra el cristiano. Podemos ver que hay un peligro real de que nosotros podamos caer en desobediencia por algún tiempo. De hecho, los hijos de Dios pecan. Y a veces pecan de una manera grave, muy grave. Por eso que dice la confesión, aunque los santos, ¿ya? Aunque los santos, producto de la obra de Satanás, del mundo y de la corrupción que hay en sus corazones, caigan en pecados graves por algún tiempo y por algún tiempo permanezcan en ellos, dice aquí la confesión, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces los cristianos pueden cometer pecados graves. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo consideremos. Los cristianos somos probados, los cristianos somos tentados. Somos tentados desde afuera y desde dentro. Del lado de afuera, por la parte del mundo y las acciones de Satanás, con propuestas, todo aquello que nos lleva a hacer algo que vaya contra la voluntad de Dios. El diablo, él, entre otros nombres que él tiene, él es llamado el tentador. Entonces el diablo, él tienta, él induce, trabaja para inducir al cristiano a pecar. Pero el diablo no puede poseer la vida de un cristiano. Tampoco puede dirigir los pasos de un cristiano. Nosotros, por ejemplo, no podemos orar, porque algunos oran al diablo, ¿no? Devuélveme lo que es mío, lo que tú me robaste, devuélveme. Bueno, si esa oración fuese respondida, sería pecado, culpa, corrupción, condenación, porque eso era lo nuestro. ¿Ya? Además que nosotros creemos que nuestra salud, nuestras tribulaciones no están en las manos del diablo, están en las manos de Dios. Y nosotros no tenemos que pedirle nada al diablo. Y tampoco debemos cantarle, que a alguna de repente se le ocurre cantarle,
ciertas alabanzas al diablo. Oye, diablo. Y ahí ustedes deben escuchar algunas canciones. Oye, diablo. Y le cantan, ven aquí, cobarde. El diablo no puede entrar en la vida de un cristiano. No puede. No puede ni siquiera tocarlo. Pero el diablo sí sabe hacer algo. El diablo tienta a un hijo de Dios. El diablo puede inducirnos a pecar. Y si nosotros no estamos en una sólida comunión con Dios, podemos entrar y caer en tentación. Entonces tenemos de afuera el mundo que acecha contra el cristiano. Tenemos a Satanás, que a veces usa personas y las usa muy bien para atacarnos, criticándonos, haciéndonos la vida imposible, hablando mal de nosotros, sacándonos de las casillas, renegando y blasfemando contra nuestra fe. Eso todo lo hace el diablo. ¿Ya? Y el mundo también trabaja contra nosotros. Pero el peor de los peligros está dentro de nosotros mismos. Porque dentro de nosotros todavía está la semilla de la corrupción. Y es como un volcán que a veces entra en erupción y que contamina nuestra alma, todo nuestro ser. Es algo terrible. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? Porque había una lucha irreconciliable entre la carne y el espíritu. Entonces, todos estos enemigos nuestros adversarios, ellos batallan contra nosotros para sacarnos del camino. Y el doctor Martin Lloyd Jones, él dice que hay un cuarto enemigo contra el cristiano, y él llama a ese cuarto enemigo el temperamento. Que a veces nuestro temperamento es horrible, horrible. Somos terribles. Y si usted le pone un poco de estrés y un poquito de enojo y de rabia, se arma la tormenta perfecta. Y siempre está batallando contra nosotros. ¿Cómo nosotros podemos hacer frente a la tentación, a los ataques de Satanás, a los ataques del mundo y a la corrupción que hay en nosotros? ¿Cómo nosotros podemos hacer frente? Bueno, aquí dice la propia confesión, los medios de gracia. Si nosotros utilizamos los medios de gracia, estaremos alertas y atentos para hacer frente a las acechanzas del maligno. Pero si nosotros nos descuidamos con los medios de gracia, lamentablemente cualquiera de nosotros, cualquiera, puede cometer un error que puede avergonzarlo, avergonzar a la iglesia, avergonzar a la familia y hacer con que el nombre de Dios sea blasfemado. Si nosotros, por eso es tan importante, hermano, que nosotros como cristianos estemos siempre en ejercicio, siempre cuidándonos, siempre cuidando nuestra vida cristiana, haciendo uso correctamente de los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Los medios de gracia son aquellas virtudes que Dios ha ordenado para alimentar nuestra fe y para fortalecernos. Tenemos ahí la palabra de Dios, la lectura personal de la palabra de Dios. Tenemos la práctica de la oración secreta. Tenemos el congregarse con los santos. Un cristiano verdadero anhelará estar reunido con el pueblo de Dios. No es posible amar a Cristo y no a la iglesia. Nadie ama
al novio y no a la novia. Cualquiera uno de nosotros que piensa, no, yo amo a Cristo, pero la iglesia no. No, la iglesia no. Bueno, si tú no amas a la iglesia y no tienes la necesidad de congregarte en una iglesia, es lo mismo como si tú abrazaras una cabeza o un cuerpo decapitado. Quieres solo la pura cabeza, quiero a puro Cristo. Entonces los medios de la gracia son la lectura de la palabra de Dios y todo aquello que me pueda ayudar a conocer mejor la palabra. La práctica de la oración. Yo soy claro, hermanos. La oración es el combustible que enciende el fuego. Usted puede tener teología, usted puede tener preparación, usted puede tener buena familia, usted puede ser pastor, hijo de pastor, usted puede ser vecino de Paul Washer y John Piper y tomar once y almorzar con el apóstol Pablo, pero si usted no ora, usted no tiene momentos a solas con Dios, usted coloca en peligro su propia fe, porque solamente los santos oran. Y en la medida que nosotros nos ejercitemos más en la oración, seremos más beneficiados, estaremos más preparados para enfrentar la corrupción que hay en nosotros. Sí, algunas personas a veces me dicen, pastor, es tan difícil, los malos pensamientos, los malos deseos, que a veces me invaden por las noches. No consigo, no logro controlar mis ojos, mis pensamientos vuelan. Pero hay una forma en que eso puede disminuir considerablemente, y es la práctica de la oración. La oración, la palabra, la comunión con los santos es fundamental. La práctica de los medios, por ejemplo, la práctica de los sacramentos, en este caso el bautismo y la cena, son fundamentales para fortalecer nuestra vida. Por lo mismo, no es saludable, hermano. No es saludable abandonar la oración. No es saludable abandonar la Biblia y leerla 1 o 2 veces al mes. No es saludable caminar solo en la fe. No es saludable ausentarse de los cultos. Como si asistir a los cultos, algunos son como los árboles de Navidad o las luces de un árbol de Navidad. Se prenden y se apagan, se prenden y se apagan y se prenden. Así están muchos. Van, no van, van, no van, no van, van. Para que nosotros podamos como cristianos hacer frente a todos nuestros adversarios espirituales, debemos ejercitarnos en los medios de la gracia. Si a usted le cuesta orar y si queda dormido, párese, camine, salga a caminar, ore, pero tiene que hacerlo. Si no puede orar arrodillado, ore sentado, pero ore. Usted tiene que orar. La oración es la respiración del alma. El pastor Joel Vick, en uno de sus libros que habla sobre la espiritualidad del movimiento puritano, él es claro en afirmar que mientras más intensa sea la vida de oración, más paz tenemos en el corazón. Tenemos más poder en nuestro corazón para poder enfrentar la tentación y para poder resistir al diablo. Porque a veces podemos caer de diferentes formas y maneras. Ah, pero yo no soy copuchento. Ya, puede ser que usted no lo sea, pero puede ser que tenga problemas en otra área. La corrupción acecha de todas formas. Y si nosotros no nos cuidamos, podemos caer. Las personas que a veces han desobedecido a Dios no caen de la noche a la mañana. ¿Ustedes recuerdan el caso de Sansón? ¿Han leído la historia de Sansón en el libro de Jueces? Él cayó de la noche a la mañana. Él cayó de a poco. Y él empezó a juguetear, a coquetear con el pecado. Que sí, que no, empezó a... Ese coqueteo
Terminó mal, mal. David, cuando él pecó gravemente contra Dios, él tenía que estar en la guerra y él se descuidó. De tal forma que, por eso que dice la confesión, aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, del predominio de la corrupción, que queda aún en ellos, y el descuido de los medios de su preservación, caigan en pecados graves por algún tiempo. O sea, existe la posibilidad que un cristiano que no tiene comunión con Dios tropiece y caiga, peque. Ah, pero Dios perdona, perdona, pero el pecado deja sus marcas, deja sus consecuencias. Entonces, por eso es importante, hermanos, que para que nosotros podamos perseverar bien en las cosas de Dios, seamos muy obedientes a los mandamientos de Dios que ha escrito en su palabra. Mientras conozcamos mejor la Biblia, con las correctas motivaciones, mientras busquemos a Dios en oración y busquemos el quebrantamiento espiritual de nuestras vidas, incluso la práctica del ayuno, en algunos casos, será saludable a nuestra alma. De vez en cuando retirarnos, irnos a un lugar donde podamos estar solos para hacer mediciones de nuestra vida espiritual. He avanzado, he caminado, he andado bien, estoy más fuerte que antes. Mire, vaya viendo ahí. Si usted de repente anda medio como desencantado con las cosas de Dios, desencantado con la iglesia, sin ganas de nada, esos son síntomas. Son síntomas. Los síntomas nos dicen, nos hablan de la presencia de una enfermedad. Y muchos de nuestros males, de nuestros problemas personales que nosotros podamos tener en nuestra vida cristiana, mire, si lo doy escrito, se resuelven con Dios. Se resuelven por medio de la palabra de Dios, no con psicología, no con psicólogo, con Dios. Solo yo y Dios. El quebrantamiento espiritual, la práctica de la oración, son el remedio que Dios ha establecido. Tenemos toda la palabra de Dios a nuestra disposición. Además, nosotros, hermanos, somos una generación privilegiada. Nosotros tenemos prácticamente todo. Todos los comentarios, todos los textos bíblicos comentados en libros, enciclopedias, en las escrituras, en el programa Logos. Tenemos toda la información, pero hay una cosa donde nosotros fallamos, que es el caminar con Dios, el andar con Cristo, el estar a solas con Dios. Y no es verdad que nuestra vida se parece mucho más con la de Marta que con María. ¿No es verdad? Y Jesús le dijo a Marta, Marta, Marta. Y los cristianos se parecen mucho a Marta. Y las Marías son pocas. Son muy pocas. Llega a visita, no voy al culto. Hay cumpleaños, no puedo ir al culto. Me duele la cabeza. Pero resulta cuando tú estás de cumpleaños, tú igual vas a trabajar. Cuando llega a visita, también tienes que ir a trabajar. Y si estás enfermo, a veces igual vas a trabajar. Si estás resfriado, igual vas a trabajar. Pero como acá las cosas son de Dios, no puedo, no puedo. Y así nos vamos tornando más y más débiles. Yo no conozco a ningún cristiano, hermano, que sea fuerte y saludable y sea ausente de los cultos. No conozco a ningún cristiano que pase durante todo el culto durmiendo y sea fuerte, saludable.
Entonces, estos medios de la gracia, además que están a nuestra disposición, además contamos con la ayuda del Espíritu de Dios para poder ejecutarlos. Pero si nosotros no los usamos, podemos cometer errores graves. Como lo hizo Sansón, como lo hizo David y como lo hizo Pedro. Por eso vamos a leer un texto de la palabra, hermano Mauricio Gatica. Puede abrir ahí en Mateo 26, del 70 al 74. Y mi hermano Mauricio Flores después puede leer Efesios 4:30. Efesios 4:30. Hermano Mauricio, los dos Mauricio. Mateo 26, del 70 al 74, ¿verdad? Correcto. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo, no sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento, yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco al hombre, y al instante un gallo cantó. Amén. Hermano Mauricio. Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amén. Amén. Ahí tenemos entonces que los medios de la gracia son el freno por el cual podemos evitar un tropiezo. ¿Se acuerdan ustedes en esa noche que Pedro negó a Jesús? Lo negó 3 veces. Pero habían salido antes del jardín del Getsemaní. Y Jesús le dijo a los discípulos, orad conmigo, porque mi alma está muy afligida hasta la muerte. Quedaos aquí y orad. Y él se retiró. Y cuando él volvió, ¿qué estaban haciendo ellos? Lo mejor que sabemos hacer, dormir. Ellos estaban durmiendo. Y Jesús lo advirtió a Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dos veces cante, me negarás 3. Y eso ocurrió. Y ahí vemos, por ejemplo, de que Pedro no estaba en oración. Es por eso, hermano, que esta es una palabra muy importante para nosotros. La oración es fundamental. No estoy hablando de la oración para almorzar. No estoy hablando de la oración para salir antes de la casa al trabajo. Estoy hablando de tiempo. Nosotros debemos tener un tiempo. E incluso cuando nosotros oramos, todo marcha bien, hermano. Todo, hay paz, hay gozo interior. Los beneficios son cuando leemos la palabra, meditamos la palabra, descubrimos cosas en la Biblia, nos fortalecemos. Cuando estamos en comunión con los hermanos, en el culto, hay una bendición especial allí. Cuando participamos de la cena, cuando vemos los que se están bautizando, nos estamos regocijando que otros hermanos están siendo llamados al Evangelio. Pero si nosotros descuidamos los medios de la gracia, el maligno puede llevar ventaja sobre nosotros. Las doctrinas de la gracia nos enseñan que los medios que Dios ha establecido nos mantienen sensibles, con una conciencia sensible. Pero cuando nos alejamos de Dios, esta conciencia se torna dura. Y yo creo que en algún momento nosotros hemos cometido errores, le hemos fallado a Dios.
Y el consuelo es que nosotros tenemos el perdón y la restauración. ¿Dios perdonó a Sansón? ¿Perdonó a Sansón o no? Sí, pero no lo libró de las consecuencias. ¿El Señor perdonó a David? Sí, lo perdonó de un pecado abominable, ¿no? Que si hoy un pastor cometiera lo que hizo David, todos nosotros diríamos, hermano, este pastor no era cristiano, no era cristiano. ¿Cómo matar a un hombre para quedarse con la mujer? No era cristiano, pero lo hizo el rey David y él era cristiano. Pero el Señor lo restauró, el Señor lo perdonó. El caso de Pedro en el Nuevo Testamento cayó de cabeza. Incluso Pedro, después cuando Jesús fue a la cruz, Pedro después dice la Biblia que tomó sus redes y se fue a pescar, dando a entender con eso que él entendía que Jesús ya lo había desechado del colegiado apostólico. Y Jesús lo restauró. Jesús llegó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y lo restauró. ¿Quién está predicando en el Pentecostés? ¿Quién? Pedro. Entonces, si nosotros fallamos, lo ideal es no fallar. Lo ideal es no fallar, porque el pecado trae consecuencias. Muchas consecuencias. Mire, si usted se pinta el pelo como un loco, de repente algunos de ustedes ahí de los que están aquí aparecen en el culto con el pelo amarillo. Ya, bueno, pero en un mes se le va a pasar. Ahora, si usted se manda un rayón en la piel con jeringa o con aguja, no sé qué cuestión le ponen con... Eso no va a durar 3 meses. Eso va a durar la vida. Entonces el pecado es perdonado, pero las consecuencias quedan y a veces nos acompañan. Entonces, el cristiano, hermano, no aprende con el error. Los cristianos aprendemos con la verdad. No voy a aprender cometiendo errores. Voy a aprender tropezando. No, eso no es ser sabio. Ser sabio es aprender con la verdad. Evitar el error. Porque aunque Dios nos perdone, las consecuencias quedarán ahí. Y a veces, dependiendo del pecado, a veces puede durar generaciones las consecuencias del pecado, del error. Pero tenemos también esta bendita esperanza que si por ventura nosotros pecamos, porque si nosotros pecamos caemos en el desagrado de Dios, caemos en la disciplina del Señor, es la disciplina de la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia verdadera disciplina, una iglesia que está, una iglesia que se caracteriza por ser una iglesia bíblica, una iglesia disciplina. Si alguien de repente se para en la iglesia y dice así, no, hermano, ¿sabe qué? Yo cuestiono la Trinidad. Yo no creo en la Trinidad, la verdad. Yo creo que hay un solo Dios. Y empieza a llenar en la cabeza a los otros. Eso merece disciplina. Entonces, todo pecado trae consecuencias en el desagrado de Dios, e entristecen al Espíritu Santo, dice la Biblia, como leyó mi hermano Mauricio. Por eso Dios dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Entonces, hermanos, si yo hago cualquier cosa en mi vida cristiana que va contra la palabra de Dios, yo voy a entristecer al Espíritu Santo. Cualquier persona aquí que se mete con pornografía y hace uso indebido de Internet y todo ese tipo de cosas, entristece al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se entristece. Apagamos al Espíritu de Dios. En vez de ser cristianos fervorosos, andamos como que achunchados, pálidos,
con hepatitis espiritual. Se nos ve en la cara, porque eso hace el pecado. Pero cuando nosotros estamos en comunión con Dios, también se nos nota en la cara. ¿No es verdad? Se nota que anda bien, no habla tonteras, no abre la boca para decir tonteras. Y mientras más viejo se ponga, más sabio va quedando. Y siempre hay alguien que lo busca para pedirle un consejo, porque en esa persona, en ese hermano, hay sabiduría, hay un andar diario con Cristo. De tal forma que si nosotros pecamos, perdemos el gozo, perdemos la comunión, caemos en el desagrado de Dios, entristecemos al Espíritu Santo, ofendemos a la iglesia local. ¿Usted cree que la iglesia se alegra cuando alguien se casa contra la voluntad de Dios? Cuando alguien se reconcilia con el mundo, ¿usted cree que nos alegramos? La iglesia sufre. La iglesia se alegra cuando un pecador es salvo, pero se duele cuando un pecador se aleja de la comunión con Dios. Lastiman sus propias conciencias, porque el pecado nunca va a tener paz, nunca va a dar paz. El pecado nunca genera paz. Y desaparecen todos los consuelos. El pecado es terrible. El pecado no es una cosita, nomás una mentirita, una rabia chiquitita. El pecado es algo serio, muy serio, y debe ser tratado como Dios lo trata. Es por eso que debemos huir de él. Sin embargo, si llegáramos a tropezar, seremos disciplinados por Dios. Pero a nuestro debido tiempo, al debido tiempo de Dios, seremos restaurados. Restaurados. Y cuando Dios perdona, perdona. No es como los hombres. Dios perdona y restaura. Y seguimos adelante. Seguramente cuando nosotros lleguemos a los cielos, llegaremos con... Usted ha visto a un león viejo, ¿no? A un león viejo lleno de marcas. Uno le ve así las medias marcas que tienen en la nariz, en el cuerpo. Son las batallas, ¿no? Son las guerras para defender territorio, defender el clan. Nosotros cuando lleguemos al cielo también vamos a llegar con marcas de nuestra lucha contra el pecado. Pero llegaremos, porque el Señor nos ha de restaurar. Dios es el Dios de la segunda vez. ¿Se acuerda lo que pasó con Jonás? Ve a Nínive y predica, y fue a Tarsis, pero finalmente fue, aunque fue de mala gana, pero fue. Dios es el Dios de la segunda vez. Renovarán su arrepentimiento, serán preservados hasta el fin, mediante la fe en Cristo Jesús. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completar hasta el día final. Si usted es realmente un cristiano verdadero, usted va a morir con la bandera del Evangelio en sus manos. El cuidado que debemos tener es desobedecer a Dios con alevosía, alejarnos completamente del Señor y caer en el desagrado de Dios. Es triste, hermanos, cuando uno ve a una persona que ha caminado con Dios, se aleja. El pecado. He conocido niñas, hermanas, muy bonitas, jovencitas, muy bonitas, pero después se rebelaron contra Dios. Después de un tiempo uno las ve, hasta la belleza se les va. Hasta la belleza física se les va.
Y a otros feos, pero que perseveran en la gracia, se ven encachados. Basta que se pongan una corbata, se ven pintosos, ¿ah? Se ven pintosos, feos, feos, pero pintosos. Es la gracia. Se les cayó el pelo, se pusieron negros, engordaron, pero son fantásticos, son extraordinarios. Es la gracia de Dios, la gracia. Porque además que a nosotros la caída del pelo o de las canas, la llegada de las canas o las arrugas, eso no es problema para nosotros. ¿O usted está con problemas con eso? ¿Le causa problemas eso, no? Las arrugas, las canas, se me está cayendo el pelo. El efecto del tiempo, de la edad. Y vamos envejeciendo con Cristo a nuestro lado. Quedaron para atrás las fotos de la juventud. Lo que importa es crecer. Lo que importa es tener a Cristo. Eso es lo que importa. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Muy bien, llegamos por aquí, hermano, por la gracia del Señor.